Hola, muy buenas noches. Aquí estamos el día de hoy, viernes 8 de marzo, transmitiendo desde nuestras instalaciones de Pulso Michoacano. Hoy, como saben, es un día ha sido un día caótico, pero esperemos que se la pasen bien. Aquí estamos, los estamos invitando a que nos sigan visualizando, nos busquen en Facebook, Pulso Michoacano, y compartan nuestra página. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa. Vamos a presentar a quien hace posible la transmisión de este programa. Aquí el director y productor Miguel Villa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosy? Muy buenas noches. Bienvenida también, Gaby. Y bueno, pues adelante con este programa especial del 8M. Muchas gracias. Bueno, como ya saben, tenemos una invitada. Hoy nos apoderamos las mujeres del estudio del programa de Pulso Michoacano. Aquí tenemos a una invitada sumamente especial. Tenemos aquí a una luchadora de los derechos de las mujeres, defensora. Tenemos aquí a Gabriela Rivera. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volver a compartir este espacio ahora acá contigo. Y bueno, pues muchas gracias, Miguel, y a los compañeros que ahorita no están a cuadro, pero que están presentes siempre apoyando, cámaras, a Giovanni y a José. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Así es, pues como bien les dijimos o les dije en un inicio, vamos a hablar del 8 de marzo. ¿Qué pasó el día 8 de marzo? Bueno, como todos saben, algunas personas lo festejan, otras personas lo recuerdan. Es un día sumamente especial para todos, no solo para nosotras las mujeres, pero ¿quién más que aquí, Gaby, una luchadora, para hablarnos de ello? ¿Qué significa para ti el día 8 de marzo, Gaby? Bueno, para mí es un día de lucha, de conmemoración, pero sobre todo de visibilizar, de recordar lo que significa, no en lo personal, sino en lo político, en lo social. El 8M, contrario a lo que podemos pensar y a lo que a veces vemos en la información, sobre todo ahora que las redes sociales nos dan tanta información de todo tipo. O desinformación. O desinformación, exactamente. No es a raíz de un momento específico, de un hecho específico. Se habla de la fábrica, de las obreras que murieron quemadas. Algunas personas, pues la verdad es que no encuentran registros de que haya sucedido eso. Incluso pues se habla de que el color morado era porque había tela ahí de color morado y el humo sale de color morado. Creo que a veces también vamos mitificando algunas cosas. Sin embargo, lo que sí es que es una serie de acontecimientos, de circunstancias, de condiciones que las mujeres a lo largo de la historia van visibilizando. Podemos hablar incluso que desde el siglo XIII iniciaron algunas mujeres con la visibilización de las condiciones que tenían precarias, no solo las mujeres obreras, trabajadoras asalariadas, sino las propias mujeres dentro de sus casas, ¿no? Sin derechos civiles, sin derechos económicos, sin derechos laborales. Y sin entonces, un reconocimiento a toda la labor que hacen y que de hecho hoy en día muchas mujeres seguimos haciendo sin ninguna remuneración económica. Así es. Y justo en esos momentos históricos, a lo largo de muchos siglos, es que las mujeres han ido visibilizando. Hablábamos de que no teníamos derecho, por ejemplo, a trabajar asalariadamente, no teníamos derecho a la propiedad de la tierra, no teníamos derechos a votar y ser votadas, ¿no? Entonces ahí empieza con los sufragios un poco más a conocerse el movimiento, con las mujeres sufragistas empieza a conocerse más el movimiento y se van hablando de ciertas cosas. Después aquí en el 75 se lleva a cabo la reunión por el Año Internacional de la Mujer con la ONU, se empieza un poco también a institucionalizar. Sin embargo, pues es una lucha de mujeres. Y es un cambio, como bien lo decías, no es algo que venga, no fue en sí. A lo mejor las mujeres obreras que murieron fue la gota que derramó el vaso a todas las mujeres detrás de ellas, a todo el trabajo no remunerado, a toda esa labor no reconocida por las demás personas, porque incluso a veces nosotras mismas como mujeres somos las que tapamos, ¿no? Y es algo a lo mejor duro de decir, pero al menos, por ejemplo, en el área laboral, cuando hacemos y preguntamos ¿qué prefieres, tener un jefe o una jefa? Y nosotras mismas, que hemos a lo mejor tenido jefes o jefas, decimos, prefiero tener un jefe varón. Sí. Qué difícil. Suele suceder. Es que
Cuando las mujeres comenzamos a visibilizar las condiciones precarias y de opresión en las que hemos vivido durante mucho tiempo, se empieza también a cuestionar el poder del que no hemos gozado. Tenemos un poder, dicen, ¿no? Por ahí, que si quieren darnos libertad nos hagan la cocina más grande, ¿no? Sin embargo, ese poder que no se nos otorgaba de manera tácita, tan plena, tan ni siquiera plena, vamos, o sea, en ningún sentido, nosotras mismas no teníamos las condiciones para poderlo tomar. Y acuérdate que puede haber el poder para, el poder con, ¿no? Y el poder también que puedes ejercer tú desde sí misma. Entonces, ese poder, cuando lo ejercemos, tiene una manifestación en contra de un orden establecido. El orden establecido es el que históricamente ya estaba, ¿no? Desde que antes presente, de que nosotros... Y pues tenemos que decirlo, justo es el patriarcado. Ese orden establecido patriarcal no permite que las mujeres podamos ejercer el poder. En el momento en el que las mujeres queremos ejercer ese poder, por supuesto que va a ser cuestionado. Claro, va a ser incluso por las propias mujeres, pero habrá que decir, el que las mujeres cuestionemos a otras mujeres o que no reconozcamos la autoridad de otras mujeres tiene que ver también con que nosotras hemos vivido dentro de ese sistema patriarcal. Y que a veces lo tenemos tan normalizado. Así es. Que no lo vemos. O sea, una observación que nos hacían en materia jurídica otros países era eso, que estamos tan acostumbrados a este sistema, a la violencia, al lenguaje, en muchas de las ocasiones machista, que llegamos al punto de que no lo vemos. Decimos, entre las niñas que juegan, vieja la que llegue al último. Y qué bueno que dices ahorita de machista y de las niñas, porque por ejemplo dicen, es que ustedes las mujeres hacen a los machos, ¿no? Porque nosotras las mujeres somos las que los criamos de y entonces parece ser que los creamos y los criamos. Sin embargo, aunque eso pudiera resultar cierto, es muy cuestionable, porque hombres y mujeres hemos vivido bajo el mismo sistema patriarcal. Hemos vivido bajo las mismas reglas donde el ser mujer tiene menor valor que ser hombre, donde lo femenino está subordinado a lo masculino. Entonces, justo en esa normalización con la que crecemos nosotras, ¿por qué tendríamos que todas por generación espontánea un día abrir los ojos y decir, ah, caray, yo soy la mamá la que tiene que encargarse de que el hijo no sea machista? No, al contrario, ese sistema es el que nos mantiene a nosotras con la normalización de la violencia, con la normalización del sistema patriarcal, del machismo. Y entonces yo siempre lo menciono y lo cuestiono. Si somos nosotras las que criamos a los machos, ¿dónde están los hombres que crían? Porque somos las únicas responsables de criar. Cuando no es. Porque no hay hombres que crían. Exacto, es una crianza compartida. Y que en muchos de los casos, y en una sociedad como la nuestra, pues no la vemos. Así o sea, es. no vemos. Yo tengo 2 pequeños, una reunión de padres de familia, donde el 95%, si no es que 99% son mamás, abuelitas, la hermana mayor, claro, la tía, y un 5 o 3% varones, el papá, el abuelito. Y aún así, todos los comunicados de la escuela dicen, estimados padres de familia. Y la verdad es que no hay padres en las reuniones. Váyanse a la salida de cualquier escuela y midan el porcentaje de cuántas mamás son las que van por los hijos y cuántos papás son los que van. Y algo muy cierto, que las mujeres, digo, somos maravillosas. Yo no me imagino tampoco un mundo, un país, un mundo sin varones, porque estamos aquí por algo, ¿no? Cada uno de nosotros cumple una función. Pero es increíble escuchar, al menos en el ámbito ya hablando de la maternidad y todo esto, cómo es que algunos papás, porque aquí hay papás presentes muy responsables con la crianza. Corresponsables.
Pero hay varones, papás, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Digo, y las mamás, algunas, sí tienen tiempo, sí te haces el espacio, tú sí puedes, tú sí tienes que alcanzar, tú sí tienes que hacer esto, o sea, ¿cómo? Es que debes de poder. Debes. Ese es el como esa imposición. El asunto. Deben de. Este orden, este sistema patriarcal, esta subordinación de lo masculino sobre lo femenino tiene consecuencias para todas las personas, para hombres y para mujeres. Ahorita estamos hablando a lo mejor tratando de visibilizar las condiciones y la situación de una gran mayoría de personas que son las mujeres, las que por ejemplo están en opresión, en precariedad, que son las que mayormente se hacen cargo de la crianza y el cuidado de las hijas, de los hijos, del trabajo doméstico. Sin embargo, el patriarcado, el machismo también tiene consecuencias para los varones. El tenerlos y mantenerlos restringidos, por ejemplo, de las emociones. Sí, ¿no? es algo de la paternidad corresponsable, ¿no? De eres mandilón, no te hagas cargo de tus hijos, cómo que estás lavando la ropa, cómo que estás ayudando en tu casa, ¿no? Cuando es obligación y entonces justo ese orden patriarcal no le conviene a nadie. Porque a todas las personas nos mantiene con estereotipos y roles de género muy marcados y muy divididos. Sin embargo, aunque podemos hablar de que los hombres tienen consecuencias por vivir en ese sistema patriarcal, no se compara con las condiciones que ese sistema genera para las mujeres. Y aparte ellos viven otro tipo de, como bien lo decías, otro tipo de estereotipos, otro tipo de problemas a los que se enfrentan. El que para ellos no es tan fácil expresar sus emociones como nosotras, porque nosotras platicamos con la amiga, platicamos con la hermana, con la mamá, con algún familiar cercano, y a ellos se les hace un poco más difícil abrirse, ¿no? Demostrar y sentir, o sea, como que se les tiene, no llores porque eres hombre, o los niños no lloran, y cosas así que les vamos inculcando desde desde este machismo normalizado. Entonces, cuando ellos llegan a una edad adulta, cuando llegan ellos, o sea, no se permiten llorar, tú no te puedes derrumbar. ¿Y qué es lo que incide o qué trae como consecuencia a esto? Pues que la mayoría de las personas que sufren de problemas de depresión o suicidio son varones. Por ejemplo, habría que ver, ahorita en lo que mencionas, las muertes de las mujeres y las muertes de los hombres, cuando hablamos de violencia de género, no es que específicamente estemos hablando de la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, bueno, sí estamos hablando específico, pero la violencia de género es justo esta diferencia de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, por qué mueren los hombres y por qué mueren las mujeres. ¿Cuál es el motivo por el que agreden a las mujeres y cuáles son los motivos por los que agreden a los hombres? Cuando hay una agresión en la mayoría de los casos son hombres agrediendo hombres agrediendo mujeres. Exactamente, y muy difícilmente pues las muertes, por ejemplo, de las mujeres tienen las mismas razones que las de los hombres, o sea, sí hay una diferencia. Pero en este sentido, y ahorita con lo que decías de niños y niñas, yo quiero rescatar que justo en este tema de los derechos, en estas olas, que valga decir que el feminismo es el movimiento político social que es el que ha permitido visibilizar, luchar y obtener la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues ha tenido cambios y ha avanzado mucho. Ahorita hay una escritora, una feminista, Nuria Varela, que dice, ya es materialmente imposible abarcar todo lo que teóricamente ha construido el feminismo. Teóricamente, socialmente, culturalmente. El cambio es totalmente radical. Es muy diverso, claro. Hay muchas corrientes, hay muchas líneas que se pueden trabajar. Sin embargo, creo que es muy rescatable hablar en la actualidad, y sobre todo porque hoy es el 8 de marzo, porque ahorita muchas chicas jóvenes están regresando de la marcha. Es que justo en este cambio generacional, en estas olas que se han vivido, se habló de sufragismo, se habló de derechos sexuales y reproductivos, y ahorita se está hablando de cosas que las jóvenes están poniendo en el centro, cosas sobre la mesa que la mayoría y que los demás no nos atrevemos tal vez a decirlo o a llevarlo a cabo, ¿no? O sea,
que todas las demás personas, ¿no? Y entonces, justo platicaba el otro día con una compañera y hablábamos de los derechos de la infancia. Y hablábamos del adultocentrismo. Los adultos y las adultas hemos conformado la sociedad, hemos determinado su rumbo, hemos establecido cuáles son las estrategias que se requieren, todo. ¿Y dónde queda la juventud? ¿Dónde quedan las adolescencias? ¿Y dónde quedan las infancias? Entonces, y qué importante es, y qué importante es porque en aquellos años yo recuerdo hacer cuando era niña, los niños son el futuro del mañana. Creo que los niños son el ya, el presente. No lo puedes dejar para el futuro porque para cuando tú digas el futuro, o sea, estos niños ya crecieron o ya abandonaron la escuela, que ojalá no fuera un problema que pasara, pero pasa. Son niños que están reclutados por el crimen organizado, niños que pueden ser objeto de abuso sexual, o sea, niñas que son tratadas para explotación entonces sexual. No te puedes dejar ni como sociedad, ni como autoridad, ni como núcleo familiar en este caso que conforme una familia, no lo puedes dejar para mañana, no lo puedes dejar para el futuro. Exactamente, y dentro de todos esos derechos, dentro de este futuro marcado por las y los adultos, las jóvenes son las que están poniendo en el centro la discusión política, ya no nada más social, sino política, porque el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, tiene la obligación de garantizar la vida de las mujeres, tiene la obligación de garantizar la vivienda, el trabajo asalariado, a igual trabajo, igual salario, tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva, que eso significa lo real, lo que vamos a vivir en la realidad. Entonces, a mí me parece muy importante hablar de las mujeres jóvenes que están politizando, poniendo en el centro la discusión de la política. Y para entrar en materia, más en materia todavía, porque estamos en campañas electorales para una presidencia, como nunca antes. Como nunca, la primera en la historia de México. Exactamente. Nada más porque se coló por ahí un varón. Pero que la verdad, perdón por los varones que están aquí, pero él como que no. como que aquí la contienda es entre... ¿En mi pueblo es de chocolate? Pero bueno, lo cierto es que está ahí, está contendiendo, está presente. Así es. Y lo respaldaron. Pero es una parte fundamental que en este segmento la vamos a dejar. Es como el negrito en el arroz. Bueno, vamos a dejar, pues a lo mejor es el negrito en el arroz, pero lo cierto es que es importantísimo hablar del momento histórico que estamos viviendo en la política y sobre todo en la contienda electoral para la presidencia. Qué padre. Bueno, vamos a seguirle en otro segmento, no dejen de seguirnos y de compartir. Ahora vamos a pasar con los compañeros que van a dar los anuncios. Adelante. Así es, amigos de Pulso Michoacano, queremos mandar un saludo a Alfonso Compeán, José Arturo López Mejía, Ángel García, Susana López, Heriberto Martínez y Héctor Hernández. Y bueno, recuerden que Laboratorios Clínicos Gersa tenemos diferentes promociones, tenemos diferentes paquetes para que te vayas a checar. Recuerda que tenemos biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, cultivos, prueba de embarazo, reacciones febriles, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos ubicados en Circuito Mincita, 160C de la Colonia Manantiales, o pueden marcar al 4436 91 46 24. Laboratorios de análisis clínico Gersa Laboratorios. Vámonos con el grupo, con el grupo inmobiliario Quinceo. Recuerden que tenemos lotes en el fraccionamiento Las Orquídeas, son de 7x16, desde 300,000 pesos, con un enganche de 15,000 y mensualidades de 4,000. Recuerden que estamos ubicados en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, o pueden marcar al 4433 47 24 25 con nuestro buen amigo Alex Vieira. También tenemos terrenos en esquina y esos están desde 320,000 o pueden pagar de contado en 290,000. Este es el grupo inmobiliario Quinceo. Vámonos Lick.
Así es, pues ya, nos vamos a hacer transmisión, nos seguimos, vamos a otro bloque. Seguimos platicando, Gaby. Ok. ¿Somos? Pulso Michoacano. Hola, buenas noches, pues aquí estamos con nuestra luchadora social Gaby Rivera. Vamos a contestar una pregunta de nuestro auditorio, Héctor Hernández. Ay, Héctor. No, bienvenido, qué bueno que nos sigue sintonizando. Pregunta, ¿en qué áreas legales creen que la mujer se encuentra en desventaja? Las áreas de la ley que se encuentre ya asentadas respecto al hombre. Áreas legales, quiero pensar que desventajas, por ejemplo, en cuanto a derechos. En cuanto a derechos, legalmente la verdad es que estamos casi equiparados, o sea, tenemos derechos al acceso, como les decía hace rato, pues, a la educación, al trabajo, etcétera. Sin embargo, ¿dónde se ven muy vulnerados los derechos de las mujeres? En la violencia. Es muy complicado que las mujeres sostengan, primero demanden, sostengan y ganen, por ejemplo, una demanda de violencia. No se diga de acoso sexual, de hostigamiento sexual. Así es. Y creo que por ahí me decía algo de las fiscalías, eso yo lo pensé en mi cabeza. Bueno, es que yo lo pensé. Para las mujeres es muy complicado salir de las condiciones de violencia porque socialmente no tienen el apoyo a veces ni de la familia, y es que ni de exactamente, la comunidad. También por ejemplo él pregunta esto, pero hay algo que hemos luchado, por lo que las mujeres han luchado cada año, pero que hoy es una realidad en los deudores alimentarios. Y justo hacia allá. Híjole, qué padre que se llegue jurídicamente a algo ya como esto en forma, pero qué difícil es enfrentarte a ello como mujer. Imagínate que dependes económicamente de tu pareja o de tu expareja, como quiera que sea. O sea, para ahí tienes que pagar un abogado, porque no eres experta. Tienes que pagar abogado, va a ser un ingreso que, obvio, si le vas a demandar la pensión alimenticia, él no te va a dar. Entonces, si tienes hijos, pues imagínate, doblemente difícil para una mujer. O sea, la brecha es todavía muy grande. Está el derecho ahí establecido, pero para que se lleve a cabo y se ejecute como tal, es demasiado amplio. Estamos muy lejos de cumplirlo en la realidad, que es a lo que se refiere a la igualdad sustantiva. Y hablaba justo, yo iba a hablar de esas dos cosas, la violencia y la cuestión de la pensión alimenticia. Es sumamente difícil que una mujer pueda pagar un abogado para que lo haga. Y hay muchas formas en las que los varones se pueden zafar, claro, de pagar la pensión alimenticia. Y se van a reír aquí el auditorio, pero conozco personas que prefieren quedarse sin empleo, renuncias a los empleos, con tal de no ser responsables o no hacerse cargo de su... Parece chiste, pero esa anécdota exacto.
si no trabajan, si no tienen una base, por ejemplo, que les pueda pesar en una institución, en una empresa donde tengan un sueldo establecido, una algo, nómina, renuncian. Y la otra es muy difícil que comprueben cuánto ganan. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaje en el transporte público, que sea cargador en el mercado de abastos, que trabaje de albañil, no le puedes comprobar cuánto gana. Y es que simplemente se cruzan de brazos y dicen, no tengo, o sea, no tengo trabajo, ¿de dónde quieres que te dé? ¿Cómo y no le puedes comprobar. Pero tú no, como madre de familia, en este caso, si eres quien está a cargo de los menores o de los hijos, no les puedes decir a tus hijos, pues no hay dinero, no comas, no tengas hambre. Y ahí es donde regresamos a este orden que subordina y oprime a las mujeres, porque para los varones el privilegio de abandonar siempre ha estado presente, mas no así para las mujeres. Una mujer que abandone a sus hijos es inconcebible. O sea, mal vista por todos, no solamente por los varones, porque dicen, no, ¿cómo se atrevió? Pero también por nosotras, como bien te lo decía, desgraciadamente a veces solemos ser tan crueles con nosotras mismas, y no debería de ser así. O sea, somos un grupo, una sociedad que estamos para apoyarnos, pero a veces somos la misma piedrita que en el camino de otra mujer, no debería. Entonces, lo que hay que hacer legalmente es hablar de cuestiones que son de cuestión de orden muy básico, de subsistencia, con las mujeres, las personas en el centro, y con las personas que más fácilmente pueden ser vulneradas, como las mujeres, las infancias, las adolescencias, la juventud, y ya no hablemos de otras cosas que se cruzan con eso, ¿no? Que sería las personas indígenas, ¿no? La discapacidad, la raza, el género, la etnia, o sea, todas esas cosas se cruzan y hacen un aumento en la vulneración de los derechos. Había una actividad que hacíamos con un maestro que nos daba Derecho Internacional, Derechos Humanos, y es tan importante precisamente esta brecha de la que tú hablas, que todos nos poníamos en una línea y den un paso adelante, quienes sean de la ciudad, por ejemplo, quienes dan un paso adelante, y quienes a quien jamás le ha faltado alimento en su casa, ¿no? Dan un paso adelante. Y ves que prácticamente el piso no es parejo, a lo mejor también aquí hay una brecha, no es parejo para todos, y bien, como bien lo decías, la raza, tu origen, tu lengua, de dónde vengas, tu orientación sexual, son todos este conjunto de factores que te pueden hacer que puedes escalar más fácilmente, o que puede ser el mismo candadito, ¿no? que te impide, o como le decíamos en el ámbito jurídico, un techo de cristal. Así es. Por eso yo hablaba de la importancia de poner en el centro de las políticas, de politizar el tema, ¿no? Porque ustedes, todas las personas, básicamente ahorita ya todos hemos escuchado que lo personal es político. ¿Por qué es político? Porque quien tiene la obligación de garantizarlo es el Estado. Y el Estado no establece, no crea las condiciones, no lleva a cabo las estrategias necesarias para garantizar que las mujeres, las niñas, las adolescentes no ven eso. Yo estaba leyendo los 100 puntos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Para su gobierno. Habla de los derechos de las mujeres, sí habla de que hay que buscar la paridad en los gobiernos, habla de que hay que buscar que se ha ido implementando, ¿no? O sea, con este gobierno se ha ido implementando la paridad de género en cuanto a política, ¿no? O sea, si la en cuanto a acceso de las mujeres a cargos de toma de decisión, nada más. O sea, la paridad es 50-50, dirían los gringos. O sea, el gobierno lo que ha garantizado es que las mujeres están presentes en los cargos de toma de decisión, 50 y 50, ¿no? Ese es el gobierno paritario. Habría que hacer en cuanto a resultados, habría que hacer un análisis en cuanto a impacto. ¿Cuál es el impacto de que la secretaria de Seguridad sea mujer, de que la secretaria de Educación Pública sea mujer, ¿no? De que la secretaria de Gobernación sea mujer? ¿Cuáles son las acciones que implementan, cómo trabajan, cómo se les evalúa, cuál es la diferencia con los varones? Habría como que hablar de muchas cosas, pero estos 100 puntos de los que habla Claudia Sheinbaum
A mí me sorprendió mucho ver que habla de paridad, de igualdad de salario, habla también de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, nada más, así como tal, no habla del derecho a decidir, habla de derechos sexuales y reproductivos. Y específicamente en el área de los derechos agrarios habla de, por ejemplo, equiparar a lo mejor las jefaturas o tomar en cuenta que hay jefaturas mixtas, por ejemplo, para la propiedad de la tierra, etcétera. Habla del derecho a la educación. Pero ¿qué crees? Por ejemplo, y habla de las mujeres jornaleras, habla de los migrantes, de las personas migrantes jornaleras que se entrecruza. Que hoy es un tema ahí. que está aquí. Sin embargo, no habla de infancias. Como que se le olvidó, los de fuera. No sé dónde queda. Si alguien ya lo leyó completo, leyó los 100 puntos y lo tiene, por ahí pónganos un recadito. Yo no veo infancias jornaleras, que es un tema tremendo en Michoacán. Claro. Yo no veo violencia contra las infancias en cuestión de seguridad, que es un tema muy fuerte, importante. No en Michoacán nada más, sino en todo el país. No veo donde se habla de la trata de personas y no veo donde se habla de la prostitución infantil. Y que es un tema que tiene años México. en México, y más en las zonas turísticas, en la costa, no solo de Michoacán, sino de la República Mexicana, que es que algún otro medio, que algún otro reportero ha hecho trabajo de investigación respecto de eso, pero ahí se queda. Y justo no veo cuestiones que son, o sea, la pensión alimenticia en cuanto al acceso a la garantía del derecho que tienen las hijas y los hijos, de que si hay esa corresponsabilidad de que el padre no pueda deslindarse tan fácilmente de esa obligación. Exacto, tampoco. No veo figura. nada de eso, y eso me parece a mí un tema central. Así es, y precisamente hablando de las infancias, son las infancias las que mañana, las que al rato son las que estarán o manifestándose o luchando, estudiando, investigando, preparándose, produciendo. Entonces, todas estas herramientas que les estamos negando como padres de familia o madres de familia, al no hacernos responsables de ello, pues es algo que sí trae un impacto social bastante fuerte. Y en cuanto a juventudes, bueno, pues sí se han establecido programas, por ejemplo, para prevención del embarazo adolescente, que también estamos bastante arriba a nivel mundial. Que para estas décadas, bueno, algo con respecto a esto quería preguntarte desde hace rato. ¿Tú crees que todos estos derechos por los que se ha luchado, no solamente el 8 de marzo, sino una lucha constante, ¿no? A final de cuentas es levantar la voz por cada una de las mujeres que le ha sido arrebatada la vida, por cada mujer violentada en diferentes formas. ¿Tú crees que todas estas luchas ya están constitucionalmente o legalmente establecidas, pero se ha llegado a cumplir la meta? O sea, ¿ha cumplido este derecho, esta norma que te protege a ti como mujer, a mí, a los niños? ¿Ya se puede ejecutar? ¿Ya dices, bueno, ya lo logré como autoridad, o todavía es muy grande el...? No, en cuanto a igualdad de derechos sí estamos muy parejitos, o sea, constitucionalmente, y también en cuanto a cumplimiento de convenios internacionales que en México están elevados a rango constitucional, estamos bastante mal, porque los derechos, los tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, pues justo hablan de la igualdad sustantiva, habla de una vida libre de violencia, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, habla de empoderamiento, habla de desarrollo económico. Pero esto no es real, o sea, al final no de es cuentas real. es como un poema hermoso escrito, pero que se lleve a cabo. Exactamente. Yo vengo de una comunidad indígena donde prácticamente la violencia es normalizada, donde la educación no es la misma oportunidad que tienes tú como hombre o como varón. Bueno, ahorita ya un poquito ya se ve la diferencia, pero en otros años, o sea, es muy difícil, o era restricción para ti. O sea, tú dedícate a la casa, sirve a tus hermanos, tu cocina, pero el hermano, el varón, si puede, tiene derecho a recrearse, a salir con sus amigos. Entonces, desde ahí es algo que no se ve. O sea, vemos estas manifestaciones aquí en la capital, en las ciudades, en las grandes ciudades, pero no vemos
estas voces, no vemos estas voces, esta lucha en esas comunidades, en esos lugares donde la mujer sigue siendo marginada, donde sigue siendo violentada, no solo física, económica, sexualmente, y también la niñez, junto con ellos, trabajos forzados. Pues estamos muy, muy lejos de que eso se haga realidad. Podemos hablar de igualdad, pero no podemos hablar de derechos, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de autonomía de las mujeres, de acceso a todas las libertades, si no hay un cambio en el orden político, social y económico en el mundo. Claro, México no es un conjunto, ¿no? O sea, se establecen las reglas, se establecen las políticas públicas encaminadas a atender todo esto, pero también como sociedad, en las escuelas, en la educación que se imparte a los niños, a las niñas, que impartimos nosotros como padres o madres de familia en nuestro hogar, y es un trabajo en conjunto, porque a final de cuentas ahí se ve el resultado, ¿no? Si llegamos o no llegamos a la meta, o si solo quedó en un verso escrito ahí con letras de oro y no se ejecutó, no se llevó a cabo. Pues yo creo que si estuviéramos dando un informe de gobierno, podríamos decir incluso ahí en esos 100 puntos hay logros, ¿no? Hay logros, hay avances, pero no son suficientes, porque el mundo avanza tan rápido, la cultura avanza tan rápido, la economía se sostiene, no, es así, no cambia, porque en realidad el capitalismo sigue siendo capitalista, ¿no? Solo que de repente se vuelve más crudo, a veces sí, a veces no, pero en este sistema capitalista donde lo que se privilegia es la producción de bienes y servicios, la producción del capital, donde las mujeres no podemos generar capital de la misma forma que los varones, porque somos las que mayormente nos responsabilizamos de la crianza y el cuidado de las hijas, así es, de las hijas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas enfermas, aquello que le llaman productividad. Las mujeres no tenemos acceso a eso y así es como se vive esta sociedad. Por lo tanto, estamos muy lejos de hablar de que tenemos igualdad de derechos o de hablar siquiera de la igualdad. Ahí están los derechos, pero que se ejecuten y que se vivan como tales y que las mujeres vivan este 8 de marzo y cualquier otro día. Compañero, por favor, pase a pagar su... Pase por favor a hacer su pago. Sí, bueno, muy importante, ya casi nos están cerrando nosotros aquí muy a gusto el micrófono y nosotros muy a gusto platicando. ¿Cuál es el mensaje que les dejas tú como luchadora, tú como Gaby en persona, la que has vivido, la que has luchado, la que te informas, ¿cuál es el mensaje que le das a esta generación no solamente de jóvenes, de mujeres que salieron al 8 de marzo a manifestarse, sino también a las que están en casa, a las que se quedaron? Porque a final de cuentas no solo son ellas que están ahí en el centro manifestando, sino también son las que no pudieron y se quedaron trabajando porque no tienen de otra. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dejas a todas ellas? El mensaje es que nosotras no tenemos por qué hacerlo solas. El mensaje es que no soy yo la responsable de que las cosas sucedan, no soy yo la responsable, sino que el Estado es el que tiene que responsabilizarse de sus obligaciones y nosotras lo que tenemos que hacer es estar unidas, seguir luchando, seguir pugnando porque se cumplan las demandas, los intereses de las mujeres, las condiciones de vida favorables y sobre todo que podamos poner en el centro la vida de las mujeres como algo importante y que ahora, insisto yo, en esta contienda electoral, nuestros derechos, nuestras posturas valgan y que no las regalemos al que mejor postor o postora se nos presente, sino que podamos exigir esta parte. Y a las mujeres jóvenes que están acá afuera, que salen a marchar, gracias por tener la energía, la valentía y la rebeldía para poder poner en el centro las luchas de las mujeres. Así es, pues bueno, ya vamos a terminar nuestro programa. Solo lo que le prometí a mi hijo, me voy a armar unos segundos de la cámara.
Está muy triste por la muerte de Akira Toriyama. Si no saben quién es, ¿sabes quién es Akira Toriyama? El del anime que Sí, creó Dragon Ball. Dragon Ball. Entonces sí, caray. desgraciadamente falleció el día 1 de marzo. Al día del 7 de marzo, el día de ayer, se hizo oficial la publicación de su muerte. 65 años, una persona bastante joven que dejó a muchos niños, o bueno, las generaciones que crecimos aquí, por ejemplo, Giovanni, me imagino que sí, es de los de los que veía Dragon Ball. Pues lamentable el fallecimiento. Mi hijo está sumamente triste. Y un ejemplo más de lo que decía Virginia Woolf, que todas debemos de tener un cuarto propio. Para tener un cuarto propio se necesita capital, y ese capital que tienen los hombres para poder hacer cómics no lo tenemos las mujeres. Bueno, ahí está, otra reflexión. Bueno, vamos a pasar con nuestro compañero a los anuncios. Gracias. Un saludo a José Francisco Rivera Juárez. Dice, está muy bajito el sonido. Amigo, ojalá que se haya podido arreglar ahorita en el espacio. Bueno, también queremos mandar un saludo a Esmeralda Domínguez, a Wendy Ábalos, a Johan Sal y también a Monse Contreras Ábalos. Saludos, comadre. Rapidísimo, vámonos a Laboratorios de Análisis Clínico Herza. Estamos ubicados en la calle El Circuito Mincita, número 160C de la Colonia Manantiales, o pueden marcar al 4436-914624. Laboratorios de Análisis Clínicos, contamos con biometría hemática, cultivos, química sanguínea, examen general de orina, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, glucosa rápida, también pruebas de embarazo, paquete antidoping, paquete diabético, paquete chequeo preventivo, paquete escolar, paquete preoperatorio y paquete prostático para aquellos que no quieren la revisión con el urólogo. Estamos viendo aquí como que a un posible candidato. También saludos a Lisette Vera, saludos prima. También queremos comentarles que en Grupo Inmobiliario Quinceo tenemos las mejores ofertas. Tenemos ahorita en el fraccionamiento Las Orquídeas, que está rumbo a Chiquimitío. Son lotes de 7x16 desde 300,000 pesos, con un enganche de 15,000 y mensualidades de 4,000. También tenemos lotes en esquina desde 320,000 pesos. Nos pueden ubicar en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, allá por la Macroplaza Estadio. También pueden marcar al 4433-472425 con nuestro buen amigo Alejandro Vieira. Grupo Inmobiliario Quinceo, gracias por estar aquí en Pulso Michoacano y gracias a ambas por importante ahora sí conversatorio muy padre y muy enriquecedor para todos los hombres que estamos del otro lado, también para entender un poquito. Vengan acá para hacer la pulso señal todos juntos. No, así. Hoy le tenemos miedo a la cámara. Todos están el día de hoy, compañeros. Por algo los hicimos para allá, porque están no tienen que. Les vamos a tener que ordenar que vengan. Bueno, así sí, hoy sí. Así es, pues terminamos nuestra transmisión. Nos dio mucho gusto, en lo personal muchísimas gracias. No había conversado contigo, no tenía la oportunidad de conocerte, pero qué agradable poder platicar de un tema tan importante, de temas tan importantes como este, y pues nos despedimos. Los invitamos a que sigan compartiendo aquí en nuestra página de Facebook, Pulso Michoacano, que compartan por favor para llegar a más dispositivos. Así es, ojalá tengamos la oportunidad de volver a tenerte aquí en Pulso Michoacano. Bueno, nos despedimos, somos Pulso Michoacano.